Utilice la combinación de correspondencia para crear correos masivos que se personalizan para cada destinatario. Puede agregar elementos individuales en cualquier parte de una etiqueta, de una carta, de un sobre o de un correo electrónico, desde el saludo hasta el documento completo, incluidas las imágenes. Word rellena automáticamente los campos con información del destinatario y genera todos los documentos individuales. Objetivo: aprender a utilizar la combinación de correspondencia usando Word 2010. El contenido que revisaremos será el uso del asistente para combinar correspondencia. Uso del asistente para combinación de correspondencia. Vamos a crear un documento aperturando uno de los que ya tenemos. Una forma o un atajo rápido para ir a la ventana de abrir es presionando control F12 y buscamos la ruta donde hemos guardado nuestro material. En nuestro caso 2014 material, y tenemos una carta para combinar. Y una vez aperturado el archivo, vamos a la opción de correspondencia, ficha correspondencia, y nos vamos a la opción iniciar combinación de correspondencia. Seleccionamos la opción que dice paso a paso por el asistente para combinar correspondencia. Nos vamos a dar cuenta que a la derecha aparece un panel que nos va a indicar a través de un asistente la forma de combinar correspondencia. Dice aquí, selecciona el tipo del documento. ¿En qué tipo de documento está trabajando? Vamos a asumir que todo documento de tipo empresarial, o en este caso una documentación administrativa como una carta, un oficio, una solicitud, se va a asumir como una carta. Ese es el primer paso. Seleccionamos, pulsamos clic en el botón de siguiente para ir al paso siguiente. Paso número 2, seleccione el documento inicial. ¿Cómo desea configurar las cartas? Utilizar el documento actual, utilizar una plantilla o utilizar un documento existente. En el caso de nosotros que tenemos el documento digitado a la espera de establecer la combinación, vamos a seleccionar utilizar el documento actual y pulsamos clic en el botón siguiente. En el tercer paso te pide la selección de los destinatarios. Podríamos utilizar destinatarios que vienen de Excel o podríamos crear nuestros propios destinatarios desde aquí, desde la combinación de correspondencia. Si vamos a trabajar con una lista existente, tendríamos que ir a la opción examinar. Si vamos a escribir una nueva lista, tendríamos que seleccionar escribir una nueva lista. En nuestro caso vamos a escribir una nueva lista y vamos a ir al enlace que dice crear para ingresar a la ventana donde se tienen que configurar los campos para el llenado de la información. Si no necesito los campos, todos los campos, porque son una gran cantidad de campos, vamos a ir al elemento que dice personalizar columnas y vamos a ir borrando los campos que no necesito de abajo hacia arriba, seleccionándolos y pulsando clic en eliminar. Podemos observar que estamos eliminando hasta solo quedarnos con los documentos o solo quedarnos con los campos que necesito. Por ejemplo, para nuestro caso vamos a necesitar del campo nombre y apellido, la institución educativa a la cual pertenece, el cargo que ocupa y la dirección. Vamos a manejar esos campos. Por lo pronto vamos a colocar el nombre de la organización, lo vamos a dejar, tratamiento vamos a eliminarlo, dejamos nombres, apellidos, nombre de la organización, falta cargo, vamos a agregar el campo, agregar el cargo, otro campo más, usamos clic en aceptar, y la dirección, vamos a agregar otro campo más, dirección. Una vez que hemos seleccionado los 5 campos, nosotros tenemos que llenar la data. Establecimos ya los campos para el llenado de la información, pulsamos clic en aceptar y lo que nos toca ahorita es llenar los elementos. Vamos a proceder al llenado. Por ejemplo, y se entiende que para pasar de un campo a otro tendríamos que presionar la tecla Tab para pasar de un campo a otro, de manera tal de que podría hacer el recorrido sobre los elementos. En este caso determinamos cada uno de los valores para los campos
Y como bien te estaba comentando, para pasar de un registro a otro de los que estamos utilizando, tenemos dos alternativas: o pulsar clic en nueva entrada o presionar Tab. Vamos a seguir llenando. Como podrás observar, hemos llenado ya los datos para la matriz, o específicamente para poder establecer la combinación. Pulsamos clic en aceptar y se me pide el nombre de la lista de destinatarios. Vamos a utilizar el nombre lista de destinatarios para este caso, y ya existe una ruta por defecto para los valores que estamos guardando. Si bien es cierto, esta matriz de datos se guarda en un archivo de Access de las versiones muy antiguas, versión 2003. Pulsamos clic en guardar y definitivamente aparece una ventana donde hace mención a los elementos digitados para efectos de ordenamiento. Como puedes observar, por clic que haga o estoy ordenando, ya sea por nombre, por apellidos, por nombre de la organización, o también filtrarlos dependiendo si usted quiere mostrar solamente a los personajes cuyo apellido son Olivera Paredes, por ejemplo. Descolgamos la lista y volvemos todo a su normalidad con la opción todos. Una vez que hemos establecido los cambios necesarios o hemos establecido el nivel de ordenamiento y filtrado necesario, acordándonos que se trata de un origen de datos de extensión MDB, pulsamos clic en aceptar. Entonces pasaríamos al siguiente paso. El siguiente paso implica ir exclusivamente para la idea de combinar correspondencia. Se entiende que en este paso te dice si has escrito la carta. Dice, y si aún no la ha hecho, escríbala ahora. Como ya la escribimos, lo único que tengo que hacer es pulsar clic en siguiente. Como te das cuenta, podríamos observar aquí los diferentes campos que vamos a añadir, porque eso se trata simplemente de ubicación y selección del campo combinado. En la lista correspondencia tenemos para agregar el campo combinado, el nombre, dejando un espacio, podemos colocar el apellido. En la línea siguiente podríamos colocar el nombre del cargo, nombre de la organización, el cargo, guión y el nombre de la organización. Lo acomodas de acuerdo a tu necesidad. Podemos darnos cuenta que en este paso podríamos establecer una navegación sobre los registros que hemos ido digitando. Y el siguiente paso es para completar la combinación. Al pulsar clic en siguiente, la idea es de que la combinación se lleve directamente a la impresora, de manera tal que cuando pulso clic en este link que dice imprimir, me diga si deseo ya imprimir cada una de las cartas con los respectivos nombres, es decir, combinando la carta original con sus respectivos nombres, o en su defecto editar cartas individuales en un documento totalmente nuevo. En buen castellano significa de que yo estaría generando un nuevo documento. Si es que hemos registrado para 4 personas, se generaría un nuevo documento con 4 páginas, donde en cada página colocaría cada carta independientemente. Esa es la mejor forma de repente de poder llevarlo y almacenarlo dentro del computador. Si vamos a asumir que vamos a seleccionar la opción editar cartas individuales, porque la otra opción es para enviar directamente a la impresora, hagámoslo con la segunda opción y se generará un nuevo documento diciéndole que vamos a generar para todos los registros, y cuando pulse clic en aceptar se generará un nuevo documento denominado cartas 1, que tendrá la cantidad de páginas en razón de la cantidad de personas que hemos registrado. Abrir una plantilla o un documento en que basar el formulario. Para ahorrar tiempo puede empezar con una plantilla de formulario, o bien puede empezar con una plantilla en blanco y crear su propio formulario desde cero. Empezar con una plantilla de formulario. Para empezar con una plantilla de formulario vamos a pulsar clic en el paquete de archivo, seleccionamos la opción nuevo. En plantillas de Microsoft Office vamos a buscar mis plantillas, vamos por este lado, encontramos plantillas de Office y se entiende que vamos a seleccionar la opción denominada mis plantillas. Por acá tiene que estar, vamos de este lado, mis propias plantillas, porque ahí están mis plantillas, y te das cuenta que encontramos
cerca de la parte de plantillas disponibles y plantillas de Office, muy cerca de plantillas de Office están mis plantillas, y luego hacemos clic en la carpeta que coincide con el tipo de formulario que deseamos agregar. Vamos a pensar en un diseño de informe. Pulsamos clic en aceptar y se entiende que cuando pulsamos clic en aceptar automáticamente se ha creado un elemento. Podríamos manejarlo de otra manera. Clic en archivo, nuevo, nos vamos a las plantillas de Office y vamos a colocar, por ejemplo, un formulario a llenar. Podría ser, vamos a buscar por aquí la idea de un currículo y vamos a especificar, por ejemplo, un currículo básico donde elegiremos de entre todos el elemento que dice diseño esencial. Pulsamos clic en el botón descargar. En ese momento estamos descargando del sitio oficial de Microsoft, y al igual que llenar un formulario único de trámite como cuando vamos a gestionar o tramitar un documento, valga la redundancia, se nos va a presentar la ventana donde tendríamos que rellenar los diferentes campos. Por ejemplo, colocar mi nombre completo y dice escribe su correo electrónico, escriba su dirección, escriba su sitio web. La ventaja grande de utilizar formularios. Si vamos a agregar elementos a un formulario, tendríamos que utilizar la ficha del programador. La ficha del programador es muy especial porque para poder manejar ciertos controles con el formulario, tendríamos la oportunidad de descolgar, vamos a ver, en un documento nuevo con control U, la idea de la ficha de programador, y encontraremos, por ejemplo, el bloque de controles habilitados para añadir los diferentes objetos. Los controles que podríamos ir colocando en un formulario podría ser lo siguiente. ¿Cómo insertar un control de imagen? Vamos a la ficha de programador y encontramos el control de contenido de imagen para poder añadir una imagen de nuestro formulario. Suponiendo que si voy a crear un currículum, yo tendría la necesidad de insertar una imagen. Agregar un control de bloqueo de contenido de un formulario. Si queremos agregar o insertar un control de bloqueo de creación, vamos a ir específicamente dentro de la ficha de programador a este elemento denominado control de contenido de galería de bloques de creación. Pulsamos clic en este botón, muy interesante, bien. Y cuando pulso clic en este botón, elementos rápidos, elijo un botón de un bloque de creación para poder añadir cierta cantidad de recursos que tendrían que ser agrupados. Dentro de este elemento podría añadir más recursos. Insertar un cuadro combinado o una lista desplegable. Si queremos insertar un cuadro combinado o una lista desplegable, podríamos utilizar también dentro de la ficha de programador el botón denominado control de cuadro combinado. ¿Qué pasaría si yo coloco, por ejemplo, provincia y tengo la necesidad de que el usuario tenga a bien seleccionar de una lista desplegable el nombre de la provincia? Pulso clic en este botón, automáticamente aparece el elemento cuadro combinado que está vacío, pero para poderlo llenar con el botón de propiedades podría añadir el nombre primero del control para luego ir agregando sus elementos. Por ejemplo, Ferriñafe, los nombres de nuestras provincias aquí en Lambayeque, Chiclayo, aceptar, y por último Lambayeque. Luego pulsamos clic en aceptar y luego nuevamente aceptar y ya tenemos un cuadro de lista desplegable o cuadro combinado. Insertar un selector de fecha. Para insertar un selector de fecha, vamos a ver cómo insertamos un selector de fecha. Vamos a activar el modo diseño para seguir añadiendo más controles. Muy interesante por aquí. Y se entiende que le vamos a agregar un control de fecha.
Si queremos insertar un selector de fecha en un formulario, por ejemplo, para la fecha de nacimiento, yo tendría la necesidad de elegir dentro de los controles. Vamos a elegir en este sentido el control denominado control de contenido de selector de fecha, y cuando pulsemos clic ha de aparecer este control que nos va a permitir de una u otra manera añadir o permite seleccionar nuestra fecha de nacimiento. Vamos manejando otro control adicional. ¿Qué pasaría si queremos insertar un control denominado una casilla de verificación que es de criterio selectivo? Vamos a manejar la casilla de verificación, por ejemplo, para poder determinar estudios superiores, de manera tal que el usuario, si tiene estudios superiores, podría añadir o activar una casilla de verificación. Para poder trabajar con la casilla de verificación podemos pulsar clic de la lista descolgante de herramientas heredadas, elegimos el elemento casilla de verificación y colocamos, por ejemplo, estudios superiores. Para cambiar el valor vamos a propiedades y en la opción de propiedades, específicamente en la propiedad denominada título o caption, colocamos, por ejemplo, posgrado. Cuando presionamos enter automáticamente se habrá generado. De ya no tener la necesidad de permanecer activa esta ventana, simplemente cierro con X. Si quisiéramos seguir agregando, te damos otra demostración. Simplemente descuelgas el botón de elementos o controles, active X, seleccionamos la casilla de verificación. No te olvides que para cambiar el valor vamos al botón de propiedades y cambiamos el caption. En ese sentido, cuando ya no necesitamos, cerramos y simplemente ya tenemos una casilla de verificación. De esa manera yo puedo cambiar las propiedades de los controles comunes. Agrupar un conjunto de objetos para agregar cierto nivel de protección a un formulario. Si nuestro deseo es agrupar el conjunto de objetos que son parte de nuestro formulario en un todo, en un único bloque, la idea es remarcar todos los elementos o en todo caso en la ficha de inicio, en el botón denominado seleccionar, elegimos seleccionar todo y automáticamente se marcan todos los controles. Luego vamos a la ficha del programador y en la ficha del programador manejamos clic en el botón que dice agrupar. Agrupar o desagrupar, en este caso descolgamos la lista y decimos que este conjunto de objetos se va a agrupar. Pulsamos clic en agrupar y específicamente se ha delimitado. Bueno, he pulsado control Z para deshacer el cambio, porque podríamos tener otro método de agrupamiento con la ficha de programador, habiendo seleccionado todo, y en la ficha de programador elegimos el botón denominado control de contenido de galería de bloques de creación. Pulsamos clic en este botón y entonces en ese momento hemos delimitado o agrupado todo el conjunto de objetos.